Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Lo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Existen sitios en internet, mis hermanos, donde las iglesias anuncian que necesitan pastores y dicen en esos sitios en internet qué es lo que están buscando de los pastores. Y pastores que están buscando iglesias que pastorear van a esos sitios web para buscar trabajo. En un sitio en internet de contratación de personal para iglesias, una congregación tenía un anuncio que decía lo siguiente: esto no me lo inventé, no es fake. Ahí estaba. ¿Sí? Necesitamos un pastor que esté dispuesto a repetir palabra por palabra los sermones de predicadores famosos a cambio del 90% de los diezmos y las ofrendas. Tenemos todo lo necesario para la iglesia, solo nos falta el pastor. Ese era el pastor que estaban buscando la gente en esa iglesia. ¿Qué buscamos en un pastor, mis hermanos? Pablo nos dice en este pasaje cuál es la descripción de un pastor, la descripción de trabajo de un pastor. Este pasaje nos dice qué requiere Dios de los pastores en una iglesia local. Este sermón se titula, mis hermanos, un buen ministro de Cristo Jesús. Y tengo 6 partes de este sermón, unos 6 partes de esta descripción de trabajo de un pastor. Los voy a repetir ahora, pero después vamos a ir uno por uno como regularmente hacemos. Un buen ministro de Cristo Jesús enseña la verdad, desecha la falsedad, se disciplina para crecer en piedad, es un ejemplo a seguir, mantiene un ministerio bíblico y persevera en su labor. Persevera en su labor. Ahora, no todos los que estamos aquí somos llamados al ministerio pastoral, ¿cierto? Hay algunos que sí. Entonces, Daniel, ¿por qué predicar de la descripción del trabajo de un pastor a una iglesia donde la mayoría no van a ser pastores nunca? ¿De qué les sirve? Bueno, yo quiero aplicar a 4 tipos de personas este sermón, ¿sí? Y yo quiero que ustedes mismos puedan ir haciendo las conexiones a través del sermón. En primer lugar, lo quiero aplicar a mí. Yo quiero aplicar este sermón a mí. Y es difícil predicar este sermón y el de Primera de Timoteo 3 de las características que se requieren en un pastor. Es difícil predicar esto porque ustedes lo escuchan de mí, yo estoy poniendo el estándar y yo debo cumplir ese estándar. Es como si un esposo le dé una disertación a su esposa de cómo vive un esposo amoroso, paciente y lleno de gracia. Y la esposa dice, ¿te estás escuchando, mijo? ¿Te estás escuchando? Entonces ustedes al escucharme me pueden decir, hey, ¿te estás escuchando? Estás poniendo un estándar alto y tú mismo lo tienes que cumplir. Es difícil predicar estos sermones. ¿Por qué muchos pastores no pasan por aquí? Tienen telarañas estos pasajes. Porque no se animan, porque es un estándar bastante alto. Y ustedes tienen que evaluarme a mí con esto y a cualquier pastor que Dios mande a esta iglesia.
Entonces lo estoy aplicando a mí, pero también lo estoy aplicando a ustedes que aspiran a ser pastores. Porque aquí hay hermanos que me han dicho que aspiran al ministerio pastoral. Esto es la descripción de trabajo para los pastores. Y quizá tú digas, Dios no me está llamando a mí. Y bueno, están los que aspiran y los que se resisten a que aspiran. Y también se los estoy aplicando a ellos. Porque va a llegar un momento donde Dios te va a convencer. Es que Dios acorrala a los hombres. Los va acorralando. Hasta que dice, te tengo. Eres pastor. Muchos hombres se resisten y 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 tienen que rendirse porque no pueden contra Dios. A ellos también se lo estoy aplicando, ¿cierto? En tercer lugar, quiero aplicar este sermón a los miembros de la iglesia. Escuchen lo que dice Mark Dever. Los miembros de la iglesia deben conocer la descripción del trabajo de su pastor para dos cosas. Primero, orar por él. Y segundo, pedirle cuentas de su trabajo. Lo voy a repetir. Los miembros de la iglesia, que son 14 personas en esta congregación y un grupo grande que se está en el proceso de hacerse miembros, los miembros de la iglesia deben conocer la descripción del trabajo de su pastor para orar por él y pedirle cuentas de su trabajo. Hermanos, si ustedes me preguntan qué es lo que más necesito yo, cómo me pueden ayudar, yo les suplico que oren por mí. Me anima muchísimo cuando algunos padres me dicen que sus hijos están orando por mí. Daniel, en la cena, mi hijo siempre dice, papá, oremos por Daniel. Oremos que tenga un buen sermón. De verdad, gracias, chicos. Gracias por orar por mí. Niños, gracias por orar por mí. Niños, eso es lo mejor que ustedes pueden hacer por mí. Si me aman, oren por mí. Y hay una frase que leí por ahí recientemente de un pastor que se llama Robert Harris y dijo, si quieres un pastor mejor, puedes conseguirlo orando por el que ya tienes. ¿Ves fallas en mí? ¿Ves faltas en mí? ¿No cumplo tus expectativas? Ora por mí. Ora por mí. Yo soy, hermanos, creo que puedo decir esto con confianza, yo soy el primero que no estoy satisfecho con mi ministerio. Ora por mí, por favor. Y cuando Dios nos dé más pastores, ora por esos pastores. Y si tú conoces pastores de otras iglesias, ora por ellos también. Ora, suplica, clama al Señor. Y esta descripción de trabajo te sirve porque tú puedes ir, mi hermano, y mañana lunes en la mañana, tú te levantas y abres 1 Timoteo 4, 6 al 16 y empiezas a orar por estas cosas. Dios, te pido que esto sea realidad en Daniel. Te pido que esto sea realidad en el pastor de esta iglesia, de aquella iglesia. Usa esto para orar por los pastores. Y también usa esto para evaluar nuestro trabajo. Cuando yo me empiece a salir de esta descripción de trabajo, es responsabilidad de ustedes, miembros de la iglesia, de llamarme y decirme, no es por ahí, no es por ahí. Y en cuarto lugar, quiero aplicarlo a los que buscan una iglesia a la cual unirse como miembros. ¿Qué tipo de pastor buscas en una iglesia? Debes buscar un pastor que cumple la descripción de trabajo de Dios. Entonces, empecemos, mis hermanos, con el primer punto. Un buen ministro de Cristo Jesús enseña la verdad. Versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estas cosas, al señalar estas cosas, ¿cuáles cosas, Pablo? Bueno, las cosas que Pablo nos viene diciendo recientemente en su carta. Pablo acaba de hablar al final del capítulo 3 de la salvación que ofrece Cristo. Ese es el evangelio y eso es lo que la iglesia debe presentar. Cristo es el salvador de los pecadores, pero hay personas, capítulo 4, versículo 1 al 3, que distorsionan la verdad y empiezan a enseñar mentiras. Por ejemplo, ¿qué? Dicen que el matrimonio es malo, así que lo prohíben, y ciertas comidas son malas, así que lo prohíben, las prohíben. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú debes señalar estas cosas a los hermanos. El evangelio de la salvación del Dios Trino,
que es un Dios bueno y generoso y nos ha dado el matrimonio para que lo disfrutemos y la comida de igual manera. Los falsos maestros en Éfeso estaban enseñando que la salvación se ganaba a través de la negación del matrimonio y la negación de la comida. Pero Timoteo tenía que enseñar la verdad de Dios y su palabra. Dice el pastor John MacArthur, la forma de derrotar la falsa doctrina no es solo denunciándola y refutándola, sino también enseñando y viviendo positivamente la verdad. Por eso un ministro excelente debe ser un excelente estudiante de la Biblia. No puede dar lo que no tiene. Y luego el pastor MacArthur le dice a los pastores, pasarás toda tu vida dominando un libro, el único que Dios ha inspirado y en el que ha colocado su verdad. La Biblia se convierte en el único contenido de tu ministerio, el único tema de tu predicación y debes saturar tu mente y tu alma con él. Tú haces un compromiso radical con la Biblia y el estudio de la Biblia. Porque para que Timoteo enseñara estas verdades, él tenía que estar lleno de estas verdades. No puedes enseñar lo que no sabes. Entonces, los que aspiran a ser pastores aquí, hermanos, métanse en su Biblia y que su Biblia se meta a ustedes. En una ocasión, una hermana me llamó y me dijo, pastor, acabo de encontrar a mi mamá muerta en la sala de la casa. Así, pum, repentinamente. Nadie se lo esperaba, una mujer saludable. Me dice, acabo de llamar al 911, vienen para acá. ¿Puede venir usted, por favor? Llegué ahí. La hermana se me tiró encima y me abrazó y me dijo en mi oído, ¿qué dice la Biblia en esta situación para mí? Hermanos, los que aspiran al ministerio pastoral, ¿qué dicen? ¿Qué dice la Biblia para esta mujer en este momento? ¿Qué van a decir? Pues no sé, hermana. Como que me acuerdo que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo vas a consolar a esa mujer? El punto es que la vas a consolar con la verdad, con la palabra, con las escrituras. Tienes que estar lleno de la palabra. ¿Solo del Nuevo Testamento? No, también del Antiguo Testamento. Un pastor debe conocer los salmos y los proverbios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Métete en la palabra y que la palabra se meta en ti. No te conformes con un conocimiento superficial de la Biblia. Hermanos de la iglesia, demandemos a nuestros aspirantes a pastores que conozcan la Biblia. Tenemos que demandar eso. Enseña la verdad. Un buen ministro de Cristo Jesús enseña la verdad. En segundo lugar, desecha la falsedad. Entonces, la parte positiva fue en el versículo 6, pero la parte negativa la encontramos en el versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Entonces Pablo le está mandando a Timoteo de no prestar atención a toda esta discusión de mentiras que tenían los falsos maestros. Timoteo no se podía enredar en esas conversaciones porque no tienen fin. Esos que estaban prohibiendo el matrimonio y esos que estaban prohibiendo ciertas comidas, esas discusiones no tienen fin, no tienen un punto en que se terminan. No tienen provecho. Fábulas profanas significa a cosas que son mitos, falsedades y no honran a Dios, son discusiones sin razón. Y Pablo añade ahí una frase que usaban los filósofos propias de viejas. Esto era una frase despectiva, por supuesto, para un punto de vista que no tenía credibilidad. Ningún hombre, dice un comentarista, inteligente debe dar oído a eso y enredarse en esas discusiones. Nadie debía perder el tiempo en estas discusiones. Son mitos. Y básicamente lo que Pablo le está enseñando a Timoteo aquí, si lo decimos de manera positiva, es enfócate en Cristo Jesús y en el Evangelio, lo que le dijo al final del capítulo 3. Habla de eso, explica eso, despliega con tus palabras y tu predicación la gloria de Cristo Jesús. Despliégalo. Cualquier cosa que se aparte y empiece a divagar, alejándose del Evangelio, es una pérdida de tiempo. Entonces,
Un buen ministro de Cristo Jesús, en primer lugar, mis hermanos, enseña la verdad. En segundo lugar, desecha la falsedad. En tercer lugar, se disciplina para crecer en piedad. Se disciplina para crecer en piedad. En lugar de que Timoteo estuviera enredado en todas estas conversaciones infructuosas, versículo 7 sigue diciendo Pablo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra ahí, disciplínate. Disciplina es una palabra que no es muy famosa hoy, ¿no? Disciplínate en lo que comes. Disciplínate en tu ejercicio físico. Disciplínate en cómo usas tu tiempo. Esa es la palabra que Pablo usa ahí. Timoteo tenía que dedicarse para crecer en la piedad. Y en este contexto, Pablo toma una imagen del gimnasio. Los comentaristas explican que esta palabra, que todas estas palabras, disciplínate, ejercicio físico, Pablo está hablando de una imagen de un gimnasio en el primer siglo. Esta palabra significa entrenar o practicar. Habla del entrenamiento extenuante, de mucho sacrificio que hace un deportista. Cada ciudad en el primer siglo, cada ciudad importante tenía un gimnasio. Y en Éfeso había uno. Y los jóvenes, entre 16 y 18 años, dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico en ese gimnasio. Esto era esencial en esos días. Entrenaban para correr o participar en grandes eventos deportivos y ganar. Y Pablo usa esta palabra de este fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Como se entrenan estos muchachos para correr competencias, el pastor tiene que estar entrenándose continuamente. Piensa en esta imagen del muchacho que está en el gimnasio. 2 horas, 3 horas, dándole a las pesas, dándole a las barras. Y sale de ahí y regresa el siguiente día temprano en la mañana. Y sale de ahí y regresa el siguiente día temprano en la mañana. Y dice, hoy voy a hacer piernas, hoy voy a hacer bíceps, hoy voy a hacer... Y bueno, ya no me sé los nombres de los demás músculos. Y ahí está ese hombre dándole y dándole y dándole. Y la mamá le dice, ¿otra vez, mijo? Y él dice, sí, mamá. Y algunos lo hacen sin incluso participar en ninguna competencia. Y los que sí participan en una competencia, como los que van a los Juegos Olímpicos o los que juegan en deportes de alto rendimiento, se entrenan más y tienen una dieta y dicen no a un montón de cosas porque ellos están en su ejercicio, ellos están en su disciplina. 0 índice de grasa corporal. Y ahí están esos muchachos, ¿sí? Fuertes, musculosos y... Y Timoteo, ahí está el pastor, fuerte en la palabra, porque se ha disciplinado, ya ha estado en la palabra, ya ha estado en la teología, ya ha estado en la doctrina, y conoce lo que cree y está listo para hablar lo que cree en cualquier momento. Ahí está. En una ocasión falleció un familiar de la familia y no quedaron muy contentos con los servicios de un clérigo tradicional. Y se acercó un tío y me dijo, Daniel, nosotros sabemos que tú andas en estas cosas de la Biblia y eso. ¿Puedes decirnos algo, por favor? Habían, no sé, 80 personas ahí de la familia en el cementerio. Por supuesto que sí, tío. Venga para acá. En ese momento, de la nada. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué puedo hacer eso yo? Porque he estado ejercitándome en la palabra. He estado ejercitándome en la piedad. No me las sé todas, mis hermanos, pero callado no me voy a quedar. Y sé cómo compartir el evangelio. Y si me hacen preguntas, yo sé cómo responder y si no, averiguo. La piedad, mis hermanos, es una actitud y una respuesta correcta hacia el Dios verdadero.
Es una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. Un respeto por Dios, el respeto que Él merece. El pastor tiene que estarse entrenando para vivir así. A mí me encanta la traducción de esta palabra piedad al inglés. Godliness. Godliness. Ahí está la palabra Dios. Godliness. Es como alguien que va pareciéndose a Dios. O sea, va pareciéndose a Cristo más y más. Entonces el pastor sabe que esto no es automático, mis hermanos. El pastor no puede parecerse a Cristo haciendo un binge watching de Netflix. ¿Qué es eso? Binge watching es ponerse a ver una serie hasta que me la termine. Empiezo el viernes, cuando termino de trabajar, termino el sábado a la hora que sea. Esto no se produce jugando videojuegos, que no tengo nada en contra de los videojuegos. Si no, rétenme a Mario Switch, Mario Kart 8. Pero esta piedad, este parecimiento a Cristo, este conocimiento de las Escrituras y esa influencia de la palabra en mí, no la voy a ver jugando Nintendo Switch. No es posible. Se requiere disciplina, la disciplina de los muchachos del gimnasio. Hermanos, si los muchachos del gimnasio están dándole a las pesas, los pastores deben estar dándole a ejercitarse en la piedad. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y Pablo dice, versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El ejercicio físico aprovecha. Claro que aprovecha. Por supuesto que aprovecha, pero aprovecha poco. Ahora, mis hermanos, esta frase, el ejercicio físico aprovecha poco, no debe ser una excusa para descartar el ejercicio físico. ¿Sí? Esta frase no debe ser una excusa para descartar el ejercicio físico. Estas palabras no justifican que seamos negligentes con nuestros cuerpos y dejemos la actividad y el ejercicio físico. Porque hay algunas personas, y yo lo he escuchado, de pastores, que dicen, pastor sin panza no da confianza. He escuchado de pastores que dicen, no, pero el ejercicio físico aprovecha poco. Hermanos, miren, si nosotros pensamos un poco en Pablo, su ministerio y su vida, nos vamos a dar cuenta que era un hombre muy fuerte físicamente. Escuchen esto, un teólogo alemán llamado Eckhard Schnabel, perdonen por la pronunciación, calcula que Pablo recorrió al menos 24,000 kilómetros en sus viajes misioneros, de los cuales 14,000 fueron por tierra, gran parte de ellos a pie. Durante un periodo de 30 años, Pablo recorrió una media de casi 500 kilómetros al año a pie y casi la misma distancia en pequeñas embarcaciones que no eran cruceros de lujo en mares agitados, habrían sido más como montar un caballo salvaje. Este hombre era un roble de fuerte, ¿eh? Este hombre era un roble. Si Pablo viniera aquí a nuestra iglesia a reclutar misioneros para que fueran con él en sus viajes, no le aguantamos ni media cuadra, mis hermanos. No le aguantamos ni media cuadra. ¿Sí? Algunos para subirse a su carro, ay, ya están cansados. No está bien eso, mis hermanos. No está bien eso. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Tenemos que cuidar nuestra dieta para la gloria de Dios. Júntense con los musculosos que hay aquí y pónganse a hacer ejercicio. Pongámonos a hacer ejercicio. No queremos pastores principalmente fitness y después conocedores del evangelio. Queremos conocedores apasionados por el evangelio que puedan aguantar, mis hermanos. Si nos vamos de viaje misionero a las sierras de Jalisco, tenemos que aguantar una caminada, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que aguantar, caminar hasta arriba en el cerro. Para la gloria de Dios y para que los pueblos que no tienen el evangelio lo tengan. Jesucristo es un ejemplo de eso también. Todo su ministerio se la pasó caminando de un pueblo a otro.
Pablo no era un flojo. Pablo no vivía una vida sedentaria sin actividad y ejercicio físico. Entonces, Pablo, ¿qué quieres decir? Si el ejercicio físico es bueno, ¿por qué dices que aprovecha poco? Claro, porque todos tus músculos se te quedan cuando te mueres. No te los llevas. Es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero está limitado el beneficio de este esfuerzo. ¿A qué está limitado? A la vida en esta tierra. Esos músculos no te los llevas a la gloria. O si no conoces a Cristo, no te los vas a llevar al infierno. El ejercicio físico aprovecha poco porque solamente trae beneficios temporales. Dice un pastor, Philip Graham, que todos los beneficios del entrenamiento físico caducan, se expiran, se vencen, se pierden, terminan con la muerte. Pero la piedad, escucha, el estar centrado en Cristo, amando a Cristo, creciendo a la imagen de Cristo, da fruto por la eternidad. Eso es lo que dice Pablo. Pero la piedad, crecer a la imagen de Cristo, es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entre más te parezcas a Cristo, más recompensas recibirás de Dios en gloria. Entre más ejercicio hagas, más saludable vas a estar mientras vivas o mientras tengas salud. Porque por mucho ejercicio que hagas, la salud la vas a perder en algún momento. En algún momento vas a perder tu salud. En algún momento, mis hermanos, vamos a estar en una cajita, 6 pies bajo tierra, en algún momento. Con todo y nuestros músculos. Pero crecer a la imagen de Cristo, mis hermanos, vamos a estar, nuestro cuerpo va a estar en esa caja 6 pies bajo tierra, pero si hemos vivido como Cristo y hemos actuado como Cristo, pensado como Cristo, amado como Cristo, vamos a tener recompensas eternas que ni nos imaginamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, para mostrar qué tipo de disciplina personal debe tener el creyente, y especialmente Timoteo y los pastores, Pablo se pone él mismo como ejemplo, mis hermanos. Pablo le dice a Timoteo, mírame. Versículo 10. Primera de Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Pablo dice, Timoteo, por eso trabajo y me esfuerzo. Estas dos palabras, mis hermanos, son maravillosas. La palabra trabajamos significa trabajar hasta el punto de fatiga y extenuación. O sea, Pablo, mis hermanos, trabajaba tanto que cuando llegaba a dormirse a su cama en la noche, básicamente tocaba la almohada y se quedaba dormido porque estaba extenuado por darse al ministerio, por darse a la iglesia, por darse a los perdidos, por hacer tiendas para conseguir dinero, para seguir haciendo misión. Estaba agotado. Y la palabra nos esforzamos, ustedes van a reconocer esa palabra cuando la pronuncie en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que fue el griego. Agonizo. ¿A qué le suena eso? Agonizar, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nos esforzamos, agonizamos, nos ocupamos en esta batalla. Básicamente, dice un comentarista, la palabra esforzamos presenta la imagen del atleta que pone la última onza de su energía en la carrera para llegar vigorosamente a la meta. Como esos futbolistas, ¿cierto? Cuando están jugando el partido que se agarran las rodillas, se hacen. Y cuando tú los ves agacharse así, tú dices, ese hombre está fundido, ese hombre no tiene más. Y después le lanzan un balón y da una corrida. Bueno, ese tipo de esfuerzo es el que Pablo está hablando. Los pastores están llamados a hacer ese tipo de esfuerzo. Trabajar, a veces hasta la fatiga y extenuación, y esforzarse hasta poner la última onza de energía. Un pastor, Stephen Julie, dice, cosas
de gran valor requieren gran cuidado. Las almas son infinitamente valiosas y por tanto merecen nuestro mejor esfuerzo. Si Dios considera a su pueblo digno de su sangre, nosotros debiéramos considerarlo digno de nuestro sudor. Y un pastor, Ken Hughes, dice, sencillamente, no hay éxito en el ministerio si no se trabaja duro. Sé que la adicción al trabajo es un pecado y me cuido y advierto a mis colegas contra ella. Pero cuando viajo por todo el país para hablar en conferencias de ministros, encuentro que el mayor problema es la pereza y especialmente con respecto al púlpito. Si tú eres flojo y quieres ser pastor, no puedes ser pastor. Punto. Se acabó. Se acabó. Si no das una en un trabajo, no puedes ser pastor. Porque el punto no es, he fracasado en todo, entonces puedes ser pastor. En todo me va mal, entonces puedes ser pastor. Si tú eres de los que agarra un trabajo aquí, lo deja porque, es muy difícil. Y va y agarra otro. Lo deja porque, qué flojera. Agarra otro y lo despiden porque llega tarde, lo despiden porque no hace su trabajo, lo despiden porque no cumple su responsabilidad. Dice, entonces voy a ser pastor. No, eso no puede ser así. Los pastores son las personas más esforzadas. A mí me llama la atención y es algo que yo lo empecé a ver ya como 8 años después de empezar a ser pastor. Un pastor no puede tener un trabajo de 40 horas a la semana o de 8 a 5. Porque miren lo que sucede. Yo soy pastor, ¿cierto? Yo trabajo 40 horas a la semana. Y hay hermanos en la congregación que son médicos, abogados, enfermeros, conductores, etcétera. Y ellos trabajan 40, 50, 60 horas a la semana en sus negocios, en sus viajes de negocios, en sus ventas, en sus consultorios, etcétera. Y yo soy pastor y les digo, hermanos, sirvan en la iglesia. Entonces eso quiere decir que a sus 40, 50, 60 horas de trabajo se le meten 10 más y 20 más. Y mientras ellos están sudando y esforzándose y desvelándose, yo estoy con los pies arriba viendo tele. No. O sea, yo pongo el ejemplo, mis hermanos. Yo pongo el ejemplo. Pastores, miren, hermanos de la iglesia, miren, ustedes están trabajando en sus trabajos y dedicando extras horas para servir en la iglesia. Yo también. Estoy trabajando hasta el cansancio. Y aquí quiero tener una aplicación, mis hermanos. Yo aprendí esto del pastor Matt Chandler. Él decía, los jóvenes saludables no deberían llegar a cama en la noche con energías. Los jóvenes saludables no deberían llegar a la cama en la noche con energías. Deberían llegar agotadísimos, porque están viviendo para amar a Dios y servirlo, y amar a otros y servirlo, a través de todo lo que hacen. Jóvenes, si ustedes están llegando a cama con energías, ahí es donde se ponen a scrollear en el celular y terminan viendo pornografía. Pero si tú te agotas, si tú estás extenuado físicamente, tú pones tu cabeza en la almohada y te duermes. No tienes tiempo para pensar en el celular. No tienes tiempo para pensar en las series de Netflix. Nosotros, hombres, nosotros deberíamos llegar a cama bloqueados del cansancio. Los padres de atender a sus familias y cuidarlas. Los empleados de trabajar duro para las personas a quienes sirven en sus trabajos. Los pastores de visitar a las personas y de llamarlas y de ayudarles y de aconsejarlas y de servirlas. Si no estás llegando a cama cansado, algo anda mal. Algo anda mal. Porque no estás agotando las energías que Dios te da con la comida y la vida, sirviendo a los demás. Y Pablo dice que hace esto, trabaja y se esfuerza de esta manera, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hacemos todo esto motivados por la esperanza en Dios, porque Él salva pecadores.
Tenemos que llamar a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe, y eso es trabajo arduo, es esfuerzo grande. Y algunos de esos que llamamos van a creer en el Evangelio. Y por eso lo hacemos, por eso trabajamos. Y aquí yo quiero hablar a los que no creen en el Evangelio todavía, de los que nos acompañan. Dios es salvador de pecadores, pero Él salva a los que se arrepienten y creen. A los que se arrepienten de su pecado y creen. Déjame explicarte el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Eso quiere decir la palabra Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Y esas buenas noticias, primero, te dicen malas noticias. Porque Dios te creó para que vivieras para Él y disfrutaras de su presencia, pero tú te rebelaste contra Él. Lo rechazaste con tu pecado, con tu rebeldía y tu maldad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, envió a Cristo Jesús para que Cristo viviera una vida perfecta que tú no puedes vivir y muriera en la cruz cargando el peso de los pecados de aquellos que confían en Él. Entonces todo el que se arrepiente y cree en Jesús como Salvador es perdonado de toda su maldad. Y Dios se deleita en salvar pecadores. Aquí Pablo lo dice que Dios es el Salvador de todos los que creen. ¿Tú crees en Jesús? Si no crees en Jesús, cree hoy en Jesús. Él es el mayor tesoro que tú jamás podrás tener. Yo te ruego que te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús como tu Salvador, porque Dios se deleita en salvarte. Y Dios a través de Cristo te reconcilia con Él, te mete, te ingresa, te incorpora a su familia. Y por la eternidad estás perdonado, libre de culpa. Y creado para lo que fuiste creado, para vivir con Dios y disfrutar de Él. Pablo dice, por eso nos esforzamos, para que la gente crea en el Evangelio. Ahora, veamos en cuarto lugar, mis hermanos, un buen ministro de Cristo Jesús es un ejemplo a seguir. Ya dijimos, enseña la verdad, desecha la falsedad, se disciplina para crecer en piedad. Cuarto, es un ejemplo a seguir. Versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo, por lo que Pablo nos dice aquí, era un joven, pero ¿qué tipo de joven? En el tiempo de Pablo, los hombres menores de 40 años eran jóvenes. Y para ser respetados en la comunidad tenían que tener más de 40 años. Para ser respetados tenían que tener más de 40 años. Esto nos dice que en la cultura de Pablo se respetaba la edad y las canas. La edad y las canas, se respetaba. O sea, las personas como a mí me enseñaron en la escuela, no sé si a ustedes les enseñaron, cuando entraba el director o el profesor, todo el mundo de pie. ¿Sí? Nos paramos, ¿sí? Porque respetamos eso. Literalmente, los compañeros dejamos de hablar y de echar bromas y nos parábamos. Respeto, porque viene este hombre que es mayor a ustedes. En el tiempo de Pablo, la gente respetaba la edad y las canas. Y los líderes generalmente eran personas mayores, respetadas en la comunidad. Digamos de 60 años, 70 años, 55 años. Eran respetados porque la gente los miraba hacia arriba, ¿cierto? Y llega Timoteo, el chavito, el pastor rookie. Y Pablo le dice, Timoteo, te quedas en Éfeso para atender estos asuntos de falsos maestros, falsas doctrinas, lobos vestidos de ovejas que quieren destruir al rebaño. No, hombre, todo intimidado el Timoteo ahí. Como un nuevo en un barrio bajo, ¿cierto? Como nuevo en barrio bajo. Una vez me acuerdo en el 2009 cuando andaban todos los problemas horribles de los secuestros y todos los asesinatos aquí en México. Yo iba a hacer un viaje a México en camión. Y pues iba a viajar como 16 horas en camión y yo estaba nervioso. Porque, hermano, allá en la frontera, en Reynosa, miramos cosas muy horribles, ¿eh?
colgados de puentes y todo. Y yo estaba súper nervioso. Y yo estaba como ansioso. Y un ranchero con sombrero, botas, un cinto con una hebilla así gigantesca de yo no sé qué traía en la vía. Oiga, mijo, yo lo veo nervioso. Y yo así como, ¿se me nota? Tranquilo, mijo, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Así andaba Timoteo en Éfeso. Ay, mamita. Yo soy chavito. Ahí en esa iglesia había gente que podía ser su papá, quizás su abuelo. Y la gente mayor en las iglesias a veces se pone muy ruda, hermanos. Se pone ruda. ¿Y tú qué me vas a enseñar si tú puedes ser mi hijo? Dale. Y ahí a falsos maestros ahí con experiencia, como decimos en mi rancho, con colmillo. Ah, este chavito. Como una vez un hermano me dijo a mí en la iglesia, porque yo le preguntaba, ¿y por qué me hicieron tanto problema, hermano, en la iglesia? Él me decía, nosotros te vimos joven y dijimos, nosotros le vamos a enseñar a este muchacho. Y me las vi horribles, mis hermanos, en esa iglesia. Con gente mayor que dijeron, nosotros le vamos a enseñar a este muchacho, este muchachito. A mi hija primogénita, Emma, le decían, nuestra nieta. Dale. Y se pusieron bravos. Y ahí andaba Timoteo, todo achicopalado y... No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Tu edad no es una excusa para no ganarte el respeto de esa gente. ¿Cómo Timoteo se iba a ganar el respeto de esta gente? No diciéndole, yo soy su pastor y usted se calla y usted me obedece. No, esa no era la manera en que Timoteo se iba a ganar el respeto de la gente. ¿Cómo le dice, mis hermanos? Presten atención aquí. ¿Cómo le dice Pablo que él se debía ganar el respeto de la gente? Siendo ejemplo. Con su vida, mis hermanos. Si es un joven, pero es un joven maduro, es un joven ejemplar, disciplinado, esforzado, claro, se respeta a alguien así, ¿cierto? Se respeta el trabajo, es algo digno. Dice un escritor, la herramienta más grande y sencilla de liderazgo es el poder de una vida ejemplar. El poder de una vida ejemplar. Timoteo debía ganarse el respeto de la gente en Éfeso con su vida, no con su posición. Las iglesias no se someten a los pastores porque son pastores, sino porque son ejemplares. Las iglesias no se someten a los pastores porque el pastor manda. No, especialmente en estos tiempos que no se respeta la autoridad, mis hermanos. Muchos de nosotros vemos un policía y nos reímos. No se respeta la autoridad. Se menosprecia la autoridad. Cualquiera le puede gritar cualquier cosa. Aún al presidente o al gobernador, cualquiera le puede decir cualquier cosa porque no hay respeto para la autoridad. Y cuando la gente en una iglesia se molesta, se va y ya. Y no respeta al pastor. Pero ¿cómo se gana el respeto al pastor? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Timoteo debía dar ejemplo a la congregación. Su vida le iba a respaldar. Y no lo iban a menospreciar por su edad, porque él era un ejemplo. Y tenía que ser ejemplo en palabra. Todo lo que saliera de la boca de Timoteo tenía que ser ejemplar. Tenía que ser ejemplo en conducta. Timoteo no podía tener divorciada su vida de su teología. Tenía que ser ejemplo en amor. Los falsos maestros ahí eran competitivos, egoístas. Pero Timoteo tenía que ser ejemplo de amor. Y a mí me encanta esta frase del pastor Miguel Núñez. Escúchenla, mis hermanos, por favor. Dice el pastor Miguel Núñez que cuando Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba, no le preguntó si amaba la predicación, la consejería, el evangelismo, el tiempo de adoración. Jesús le preguntó si lo amaba y al preguntarle si lo amaba, después le dijo, pastorea mis ovejas. Amor a Cristo y amor a las ovejas al grado de dar mi vida por ellas. Jesús no le preguntó a Pedro,
¿Amas predicar? ¿Amas la teología? ¿Amas los libros? ¿Amas ser youtuber cristiano? ¿Amas ser influencer cristiano? ¿Amas ser líder? No. Pedro, ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas porque me amas y amas a las ovejas. Ese es el punto, mis amados hermanos. Los pastores aman a las ovejas y Timoteo tenía que, los pastores fieles aman a las ovejas y Timoteo tenía que ser ejemplo de amor. ¿Qué es el amor, Daniel? Lee 1 Corintios capítulo 13. Ahí está. ¿Qué es el amor? El amor es paciente. Dale, ya te di trabajo. El amor es paciente. Tú dices que amas a los creyentes. ¿Eres paciente con ellos? ¿Eres paciente en la enseñanza? ¿Eres paciente cuando lo ves pecar? ¿Eres paciente cuando los acompañas en el sufrimiento? Porque los pastores que sirven a Cristo con fidelidad aman al rebaño. Y Timoteo tenía que ser ejemplo de amor, pero ¿qué más? De fe, de fidelidad en su caminar con el Señor. ¿Y de qué más? De pureza. Pureza en su motivación, en contraste con la mala motivación, impura motivación de los falsos maestros. ¿Cómo debía Timoteo, joven Timoteo, achicopalado Timoteo, aplastado por las presiones de ser pastor en una iglesia siendo joven, cómo él podía ganarse la confianza de los hermanos modelando una vida de piedad, de amor por Dios y amor por los demás? Y yo y los hermanos que aspiran al ministerio aquí, todos somos jóvenes, mis hermanos, como Timoteo. Y dice Donald Guthrie, un comentarista bíblico, que las cualidades que Timoteo debía mostrar son cualidades que se miran muy poco en los jóvenes. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. Este comentarista, Donald Guthrie, dice, estas son cualidades que se miran muy poco en los jóvenes. Hermanos que aspiran al ministerio y yo, esto es para mí. Tenemos que ser ejemplo en estas cosas. No asumamos que ya están en nosotros, mis hermanos. ¿Saben qué? Como nosotros estamos jóvenes, asumamos que no están en nosotros. Asumamos que nuestras palabras no edifican muchas veces. Asumamos que nuestra conducta no es ejemplar. Asumamos que no amamos como debemos amar al rebaño. Asumamos que no somos fieles como deberíamos en nuestro caminar con el Señor. Y asumamos que no tenemos motivaciones puras. Asumamos eso, mis hermanos. Y caminemos trabajando en desarrollar esas cualidades. Por eso Pablo le dice, mi hermano, a joven Timoteo, tienes que ser ejemplo en estas cosas, porque la gente de la iglesia iba a ver estas características en Timoteo y decir, esto es extraño, un joven con estas características, esto es extraño, esto es digno de confianza, esto es digno de respeto. Un buen ministro de Cristo Jesús, ya dijimos, mis hermanos, enseña la verdad, desecha la falsedad, se disciplina para crecer en piedad, es un ejemplo a seguir. Número 5. Mantiene un ministerio bíblico, mantiene un ministerio bíblico. Miren el versículo 13 conmigo, por favor. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pablo dice, Timoteo, ocúpate. Y ahí le menciona 3 cosas. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es el ministerio de un pastor, mis hermanos, en una iglesia local. Lectura de las Escrituras, leer la Biblia y explicarla, leer la Biblia y explicarla, leer la Biblia y explicarla. Una y otra vez, sin cansarse, sin agotarse, domingo a domingo, semana tras semana, mes a mes, año con año. Me encanta cómo el pastor Sujel Michelén dice en su libro de predicación, predicar la palabra fielmente durante años requiere tener un llamado del cielo o estar mal de la cabeza. Te paras aquí y vuelves a explicar la Biblia. Con gente que a veces te presta atención y trata de vivir para Dios, pero hay otras personas que en sus adentros dicen, este ridículo gritón ahí. Y la siguiente semana viene y otra vez vuelve a predicar. Y hay gente que está durmiéndose porque se desveló y entonces, ¿y qué?
¿Sigo predicando? Y Pablo dice a Timoteo, sigue predicando, aunque se me duerman, Timoteo, aunque se te duerman, Timoteo. Claro, que no sea por tu culpa, ¿cierto? Pero es que hay gente que rechaza mi predicación, Pablo. Sigue predicando. Lee la Biblia, explícala. Lee la Biblia, explícala. Lee la Biblia, explícala. ¿Hasta cuándo? Pablo, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, ya no se van a necesitar predicadores. Pero mientras esperamos a Cristo, necesitamos más predicadores. Que estén haciendo el cotidiano, repetido y a veces hasta aburrido trabajo de predicar la palabra. Porque eso se hacía desde el comienzo de la iglesia. Y eso es de lo que Pablo habla. Lectura, exhortación, enseñanza. Lectura, exhortación, enseñanza. Advertir a las personas que deben obedecer. A decirle a las personas de la bendición que van a tener. Amonestar a las personas, advertir, dar consejo, consolar. Todo eso, mis hermanos. Hacer todo eso. Continuamente, una y otra vez. Y hermanos, yo quiero leerles un párrafo de un pastor que se imaginó cuando todos los creyentes y todos los seres humanos mueran y ya Cristo establezca nuevos cielos y nueva tierra y reine por siempre y nosotros estemos ahí delante. ¿Cómo vamos a recordar a los predicadores? ¿Cómo vamos a recordar a los predicadores? Yo quiero leérselos, dice así. Dice este hombre, ese púlpito con qué sentimiento de amargura será recordado por millones de perdidos. O sea, él te está diciendo, gente en el infierno se va a acordar desde el púlpito desde el cual le predicaron el evangelio y él rechazó el evangelio. Escucha, dice, muchos pecadores exclamarán en la prisión de la desesperación, ese púlpito, ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y pisoteé la sangre de Jesús. Y ahora estoy perdido. Qué terrible infierno eterno. Oh, ese púlpito, cuánto agrava mi desgracia. No me habla en lo más mínimo, excepto para añadir combustible a las llamas. No desprecies el mensaje que se te está predicando de este púlpito, por favor, por amor a tu alma. Pero hay personas que estarán en la eternidad, en la presencia de Cristo por siempre. Y ellos van a recordar este púlpito y van a decir gracias por el púlpito, donde se me predicó el evangelio, donde se me apuntó a Cristo constantemente. Escucha este hermano, dice, por otro lado, estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando yo era ignorante y me encontró cuando yo estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar. Nunca puede ser borrado de mi memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador y de cómo sangró y murió y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar su misericordia salvadora, que me confortó cuando yo estaba desanimado y me animó en mi fatiga, que disipó mis errores y me ayudó a escapar de la trampa del cazador, que me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento y me dio las aguas de salvación cuando estaba sediento, que me trajo su mensaje de paz cuando estaba en mi cama a punto de morir, aliviando mi cabeza dolorida, y cuando estaba muriendo me dijo que no me afligiera. Ese púlpito, millones en gloria, dicen ahora, me advirtió de aquella horrible prisión y me dirigió a las mansiones en la casa de mi Padre. Los predicadores van a ser recordados por la eternidad. Y Timoteo tenía que seguir predicando, y seguir predicando, y seguir predicando, y seguir predicando. Y por eso Pablo le dice en el versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo tenía esta tentación de bajarle
bajarle a la predicación, bajarle a este tema de confrontar, bajarle porque es que está muy difícil, la gente está muy enojada, Pablo. Estos falsos maestros están bravos. Y esto era para Pablo descuidar el don espiritual, descuidar el llamado de Dios. Y la imposición de manos, mis hermanos, se hace desde tiempos de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos ponían las manos sobre sus hijos para darle su bendición patriarcal. Y eso es lo que se ha seguido haciendo a lo largo de la historia de la iglesia. Los pastores de mayor edad que vienen adelante ponen las manos sobre los nuevos para que comiencen su ministerio pastoral. No es algo mágico, es una expresión de que con la autoridad que Dios ha dado a los pastores, y aquí el presbiterio es un grupo de ancianos, un grupo de pastores, con esa autoridad que Dios les ha dado, ellos están comisionando a estos hombres. Pastor Timoteo, no seas un motivador profesional, no seas un cuentachistes payaso del púlpito. Predica la palabra, predica la palabra. Un buen ministro de Cristo Jesús enseña la verdad, desecha la falsedad, se disciplina para crecer en piedad, es un ejemplo a seguir, mantiene un ministerio bíblico y en último lugar persevera en su labor. Versículo 16. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Perdón, versículo 15. Y después el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Persevera, Timoteo. Mira, reflexiona esto, piensa en esto, considera esto. Guárdalo en tu corazón, dedícate a ellos, entrégate por completo a ellos, entrégate con pasión. Leí una frase estudiando para este sermón que decía, un pastor tibio es una autocontradicción. Pablo le está diciendo, vive en estas cosas con todo lo que eres. Pon toda tu vida y tu cuerpo y tu mente ahí. Para eso estás. Ese es tu privilegio de vida. Para eso te escogió Dios, para eso te salvó Dios, para eso te llamó Dios. Dedícate a estas cosas, entrégate por completo a ellas. Es como si Pablo le dijera, quédate ahí, Timoteo, plántate ahí. No a medias, un poquito, más o menos. Cuando ya empieza a ser difícil, ya me salgo mejor porque está difícil. No, Timoteo, quédate ahí, dale para adelante, sigue, persevera. Y Pablo le dice, tu aprovechamiento sea evidente a todos. O sea, todos van a ver cómo estás madurando, cómo vas creciendo, cómo estás progresando. Los pastores tienen muchas áreas de crecimiento y la gente de la iglesia se da cuenta de cómo los pastores van creciendo con el paso de los años, porque ganan experiencia, ganan madurez, conocen mejor a su gente. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Las dos cosas van de la mano. Enseñanza correcta respaldada por la vida correcta. Hermanos, teología sin vida no es nada. Me vas a dar teología, dame tu vida también. Yo quiero que sea una vida que esté de acuerdo con tu doctrina. Matthew Henry comentó, los que enseñan con su doctrina deben enseñar con su vida también. De lo contrario, derriban con una mano lo que edifican con la otra. Y Richard Baxter dijo a los pastores que vigilaran cómo vivían, no sea que no se diga con sus vidas lo que se dice con sus lenguas. Ustedes hablan, pero que su vida no contradiga lo que ustedes hablan. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Si Timoteo perseveraba en estas cosas, las falsas doctrinas iban a ir desapareciendo de la iglesia, porque la verdad expulsa la mentira. Y entonces esta gente no iba a tener estorbo para perseverar en su salvación. Mis amados hermanos, quiero terminar haciendo un ruego, una aplicación general para todos.
con las palabras de Mark Dever que leí al principio. Los miembros de la iglesia deben conocer la descripción del trabajo de su pastor para orar por él y pedirle cuentas de su trabajo. Hermanos, yo quiero terminar pidiéndoles, oren por mí, por favor. Y oren por los hermanos que están aspirando al ministerio y están caminando hacia allá. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas cómo vivir, qué hacer, qué decir, cómo un pastor debe vivir, cómo un pastor debe funcionar, para que personas conozcan el evangelio y sean salvas. Oh Señor, oro por mí, Señor, te quiero pedir por mí, para que tú me ayudes a ser este tipo de hombre, Señor. Oro por los que aspiran al pastorado aquí, para que levantes un grupo fuerte de hombres piadosos que te amen, Señor. Y oro por las iglesias de Guadalajara, para que tú levantes más pastores que estén en línea con esta descripción de trabajo del pastor, Dios. Todo para tu gloria, para que el Cordero que fue crucificado reciba la recompensa de su sacrificio. En su nombre, amén.